Muy buenas tardes, hermanos. Shabbat Shalom. Qué gusto nuevamente estar aquí reunidos con ustedes. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Baruch Hashem. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en un nuevo estudio de la Parashá, la porción semanal de la Torá. Hoy nos corresponde el estudio de la Parashá Yitro, o conocido en español como Yetro. Nos corresponde la lectura desde el capítulo 18 hasta el capítulo 20, verso 23, que es el último verso de ese capítulo. Y bueno, como siempre, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, vamos a hacer un resumen, vamos a hablar del contexto, dónde nos encontramos en este momento, ¿verdad? Y bueno, como siempre hablamos del contexto. Recordemos, queridos hermanos, que venimos del estudio de la porción anterior, donde el Todopoderoso da cuentas del ejército egipcio que sale detrás, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y que bueno, en el transcurso de eso ocurrieron una serie de acontecimientos donde el pueblo de Israel tuvo sed, hubo muchas quejas de ellos hacia Moisés y hacia Aarón, su hermano, y el Todopoderoso pues se mostró disgustado porque, como bien aprendíamos, cuando ellos se quejaban de ellos, no se estaban quejando de Moisés y de Aarón, sino que se estaban quejando del Todopoderoso. Entonces, vimos todas esas cosas que sucedieron, eh, y bueno, hoy ya nos encontramos pues en este nuevo estudio. Vimos también en el estudio anterior, en la Parashá Beshalá, donde también hubo una guerra, un enfrentamiento entre Israel y un pueblo que se llama Amalek, y donde el Todopoderoso le dio la victoria al pueblo de Israel. Recordamos que Moisés, cuando levantaba sus brazos, Israel prevalecía, y cuando bajaba sus brazos, pues Israel sucumbía ante la fuerza del enemigo. Pero entonces levantaron los brazos de Moisés y bueno, ellos obtuvieron la victoria gracias al Todopoderoso. Muy bien, vamos a iniciar con la lectura del capítulo 18, que está a cargo de Ana, quien nos va a ayudar con la lectura del capítulo 18. Vamos a visitar. Muy bien. Visita de Yetro. Y Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Y Yetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de haber sido enviada a su padre, y a sus dos hijos. El nombre de uno de ellos era Gersón, porque había dicho, forastero he sido en tierra ajena. Y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo, el Dios de mis padres es mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, suegro de Moisés, llegó con los hijos y la mujer de este a Moisés en el desierto, donde había acampado junto al monte de Elohim. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó, y se preguntaron el uno al otro por su salud, y entraron en la tienda. Relató entonces Moisés a su suegro todo lo que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las adversidades que le habían sobrevenido en el camino, y cómo Adonai los había librado. Y se regocijó Yetro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Yetro exclamó, bendito sea Adonai, que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón. Él ha librado al pueblo de manos de Egipto. Ahora sé que Adonai es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim, y llegó a Aarón con todos los ancianos de Israel
a comer pan con el suegro de Moisés delante de Elohim. Y sucedió al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía para el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo se presenta ante ti desde la mañana hasta la tarde? Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene un asunto, viene a mí y yo juzgo entre un hombre y su prójimo. Y les doy a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no es bueno lo que tú haces. Desfallecerás no solo tú, sino este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, te aconsejaré y Elohim sea contigo. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva tú los asuntos ante Elohim. Y amonéstalos con los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos del Dios, hombres veraces, aborrecedores del lucro y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10 y juzguen así al pueblo en todo tiempo. Y sucederá que todo asunto grave lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera así la carga sobre ti y que la compartan contigo. Si haces tal cosa y Elohim así te lo ordena, entonces podrás estar firme y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. Y obedeció Moisés a la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés hombres de valor de todo Israel y los puso por cabezas sobre el pueblo, por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decena, para juzgar al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgaban todo asunto sencillo y el asunto difícil lo llevaban a Moisés. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Baruch Hachén. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Bueno, como les decía, ¿verdad? Esta parasha es interesante, lleva el nombre de Yetro, Yetro, Jetro, su nombre en hebreo, aquí lo pueden ver escrito, ¿verdad? Y es interesante que la Torá ponga el nombre de esta persona como el título de la porción. Porque, ¿qué nos vamos a encontrar en esta porción de la Torá? Bueno, uno de los eventos más extraordinarios de la humanidad, que es la entrega de los 10 preceptos, las 10 palabras, o conocido como los 10 mandamientos. Y entonces estamos encontrándonos acá con este nombre que se le da a la porción, que es el nombre de, pues, Yetro, que es el título de la porción de esta semana. Es interesante, ¿verdad?, que se le dé el nombre de Yetro a la porción cuando hay temas todavía mucho más elevados, mucho más importantes que el nombre de Yetro. Muy bien. ¿Quién es Yetro? Recordemos que Yetro o Yitro es el suegro de Moisés, el padre de Sépora, quien es la esposa de Moisés, con la que tuvo, ¿verdad?, dos hijos, según nos enseña la Torá. En el verso 5 dice, llegó pues Yitro, suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de Moshe, al desierto, donde estaban acampando
junto al monte de Elohim, o sea, al monte Sinaí. En el verso 6 dice, y dijo a Moshe, yo, Itro, tu suegro, vengo a ti con tu mujer y con tus 2 hijos. Dice el verso 8, y relató Moshe a su suegro todo lo que había hecho Adonai a Paró y a Egipto por causa de Israel. Todas las tribulaciones que le acaecieron en el camino y de los que lo libró Adonai. Y bueno, vemos que la Torah dice que Yitro se alegró por todo lo que había hecho Adonai con Faraón. Cuando decimos que se alegró, no estamos diciendo que Yitro se alegró por el mal que había acontecido a los egipcios, al faraón, sino que se alegró por el bien que se le había hecho a Israel. Y aquí aprendemos algo muy importante y es que aprendemos a que nunca debemos de alegrarnos del mal ajeno, ni siquiera de aquella persona que nos es contraria, ni siquiera de nuestro enemigo. O sea, que alguien venga y se goce porque a su enemigo le pasó algo negativo, algo malo, no es correcto. Aquí tenemos como referencia este proverbio, el capítulo 24, verso 17, que dice, cuando, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Entonces, definitivamente que tenemos que aprender, ¿verdad? Que nunca debemos de alegrarnos del mal ajeno. Eso no es correcto, no es un acto de justicia. Recordemos que al Todopoderoso le agradan los actos de justicia. Y dentro de los actos de justicia está el no alegrarnos por el mal que le puedan suceder a las personas, aunque sean nuestros enemigos. En el verso 9 dice, Yitro se alegró, lo que les decía ahora, de todo el bien que Adonai había hecho a Israel, librándole de mano de los egipcios. Y dijo Yitro, bendito sea Adonai que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y ha salvado al pueblo del poder de los egipcios. Verso 11. Ahora reconozco, ahora reconozco, dice, que Adonai es más grande que todos los dioses. Bueno, comentarles, queridos hermanos, comentarles que para muchos de nuestros hermanos judíos, esta es la primera conversión que se da de una persona, llamémoslo al judaísmo. Es la primera conversión. O sea, en este caso es la conversión de Yitro, que ustedes recuerdan que se menciona como sacerdote de Madián. Ahora, cuando hablamos de que era sacerdote de Madián, ¿era acaso que era sacerdote del Dios Altísimo o era sacerdote de otro tipo? Bueno, algunas referencias dicen que tal vez el título no era sacerdote, sino que era una persona de los principales del pueblo madianita y no necesariamente un sacerdote. Aunque también existen algunos midrashim, algunos midrash, algunos comentarios de sabios de Israel que catalogan que Yitro o Jetro era una persona que era practicante de toda clase de idolatrías que se practicaban en la antigüedad. O sea, cualquier culto idólatra que existía en la antigüedad, Yitro
o Jethro era alguien que participaba de ello. Incluso también se dice que Yitro era parte del grupo de asesores que tenía Faraón, Paró, era parte de los asesores, de los que le daban consejo al faraón. Incluyen a Yetro o Itro como uno de ellos. Como les digo, estos son comentarios, esto no está en la Torá, pero son comentarios antiguos que existen de que Itro era una persona que daba consejo, que incluso él estaba en medio de los consejeros cuando se decidió que los niños egipcios, que los niños eh, del pueblo hebreo, los niños hebreos, se les diera muerte y se ahogaran en el río. Bueno, como les digo, estos son comentarios, no puedo decir que sean ciertos, pero sí lo hago como referencia de todo lo que se comenta respecto a la figura de Itrón. Por eso es que es extraordinario que el estudio de la Parashá lleve el nombre de esta persona, precisamente porque la Torá tal vez nos quiere mostrar pues a esta persona cómo él se da cuenta, siendo él un pagano, de que el Todopoderoso realmente es el único Dios y que él se vuelve al Todopoderoso y se convierte en un servidor del Altísimo, en un servidor del Todopoderoso. Y entonces, por eso es muy importante, como dice el verso 11, dice, ahora reconozco que Adonai es más grande que todos los dioses. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Una conversión, aparentemente, una conversión de Itro, el suegro de Moisés. Ahora, aquí hay algo muy interesante también y es con respecto a la práctica que tenemos de todo acto positivo de parte del Creador. ¿En qué sentido? Bueno, me devuelvo aquí. Y en el verso 10 dijo, Yitro, bendito sea Adonai que os ha librado de la mano de los misraimitas, o sea, de los egipcios, y de la mano de Paró, Faraón, y ha salvado al pueblo del poder de los misraimitas. O porque Misraim es el nombre que se le da a Egipto en hebreo, o sea, el lugar de la estrechez. Y entonces aquí dice, bendito sea Adonai que os ha librado de la mano de los egipcios. Es ahí donde, ¿verdad? Tradicionalmente tenemos que cada vez que nosotros vemos un acto positivo del Todopoderoso, nosotros bendecimos al Todopoderoso. Cuando algo positivo le ocurre a nuestro hermano, por ejemplo, alguna sanidad, ¿qué es lo que decimos? Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Algo bueno le pasó a alguien, Baruch Hashem. Alguien fue librado de un accidente automovilístico, Baruch Hashem. Alguien fue librado de una grave enfermedad, Baruch Hashem. Alguien da gracias por la provisión, Baruch Hashem. Alguien tiene un nuevo empleo, Baruch Hashem. Entonces siempre estamos bendiciendo al Todopoderoso en todo tiempo y también en toda circunstancia. Porque como dice Job, en uno de sus expresiones, en una de sus disertaciones, le dijo a su esposa, mujer insensata, ¿acaso nosotros recibiremos solamente lo bueno del Eterno y lo malo no lo recibiremos? Recordemos que el Todopoderoso es el que controla absolutamente todo y de él proviene absolutamente todo, lo bueno y lo que aparentemente pareciera ser no bueno. Por lo tanto, en todo tiempo agradecemos al Santo y bendito y declaramos bendito su nombre. Dice Zacarías 8:23, este es un pasaje de referencia donde dice, así dice el Eterno,
el Dios de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se asirán, dice, del vestido de un Yahudi. El vestido, estamos hablando del manto judío. Dice, y se asirán del manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Por qué este pasaje de referencia? Porque es lo que estamos viendo con Jitro. Si usted ve esta imagen, ¿verdad? Vemos una imagen donde vemos diferentes razas. Vemos ahí 10 hombres, 10 personas que aparecen en esta imagen y vemos que todos tienen diferentes tipos de rostros. Vemos diferentes tipos de, de rostros, vemos que parece que son de diferentes nacionalidades, por el tipo de raza que ellos pues pareciera ser que representan. Vemos personas como asiáticas, personas de raza negra, otros, ¿verdad? Blancos. Y entonces dice el profeta Zacarías que viene un tiempo donde 10 hombres de las naciones dirán, ahora entendemos que definitivamente Dios está con ustedes y dice que querrán ir con el pueblo judío para poder adorar al Todopoderoso, que es lo que estamos viendo en el caso de Yetro y Tro, donde dice, ahora reconozco que el Dios de Israel es el Dios sobre todos los dioses. También tenemos estos pasajes de Oseas 3:4 que dice, tú no conoces a otro Elohim, tú no conoces a otro Dios, ni tienes otro Salvador fuera de mí. Oseas capítulo 13, verso 4. También tenemos de Barín, capítulo 4, verso 39, en esta versión que dice, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro. Baruch Hashem. Y como vemos aquí, dice, como tú no hay otro Dios, no hay otro Dios. Muy bien. Dice, y Tro ofrece holocaustos y sacrificios para Elohim. Capítulo 18, verso 12. Y dice, y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocausto y sacrificio para Elohim. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel a comer comida con el suegro de Moshe ante Elohim, o sea, ante la presencia del Todopoderoso. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque dice que Yitro vino y holocaustos, ofreció holocaustos, ofreció sacrificios. Muchas personas, muchas personas han creído que los sacrificios se realizan para la expiación de los pecados. Y esto, digamos, es un concepto erróneo. Es un concepto erróneo que las personas piensen que el sacrificio se hace para el perdón de los pecados. Es como que una persona cometa un pecado contra el Eterno y entonces venga y dice, voy a ofrecer un sacrificio para ser expiado, para ser perdonado por ese pecado. Pero resulta que esta persona no tiene ningún arrepentimiento, lo que conocemos como la palabra Teshuvah. Entonces, de nada sirve ofrecer ese holocausto, ese sacrificio al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no hay Teshuvah, no hay arrepentimiento. Lo que al Todopoderoso le interesa es lo que hay dentro del corazón y no lo que se ofrece, porque lo que se ofrece se puede comprar con dinero. En cambio, el cambio, el cambio de la persona, la transformación de la persona, el arrepentimiento, la teshuvah, el volverse a Dios, es totalmente diferente y esto no se compra con dinero. Ni siquiera es una posesión que uno pueda decir, bueno, yo tengo aquí, ¿verdad? Estos animalitos, entonces voy a tomar de estos animalitos para ofrecer.
La acción de ofrecer holocaustos y sacrificios sencillamente es una acción para acercarse al Todopoderoso. Es sencillamente como un instrumento para poder acercarse al Todopoderoso. Hoy que no hay Beit HaMikdash, que no hay Sagrado Templo, pues ¿cómo nos acercamos al Todopoderoso? A través de la plegaria, a través de la oración. Es la forma en que nosotros nos acercamos al Todopoderoso, ¿verdad? Sin necesidad de ofrecer algún corbán o corbanot, que es la palabra para ello. La palabra corban o corbanot. Aquí vemos, dice, introducción a los corbanot o sacrificios. Y aquí vemos, por ejemplo, dónde viene la etimología de la palabra corbán. Dice, la palabra corbán deriva de la raíz hebrea karob o karev. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa venir a Dios o acercarse a Dios. Algo similar dice a la palabra latina, ¿verdad? Del latín sacrificium o sacrum facere, que significa hacer algo sagrado. Pero digamos, aquí pues todavía hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias. ¿Por qué? Porque si uno habla de que hace algo sagrado, ¿verdad? Por ofrecerlo al Todopoderoso, que está bien, pero no representa el significado completo de el corbán o el corbanot, que es la intención de la persona de poder acercarse al Todopoderoso a través de ese obsequio, a través de ese regalo. Lo voy a explicar de una forma más sencilla. Imaginémonos una persona que tal vez ha venido y dijo algo hiriente a alguien, que por cierto, eso es terrible, ¿verdad? La Shon Hará es una de las cosas más terribles que hay. Normalmente ese tipo de pecados son difíciles de poder reparar, porque una vez que salen las palabras no hay forma. Pero imaginémonos que, digamos, tal vez no fue eso, fue una actitud tal vez prepotente, una actitud, digamos, un poco, eh, no sé, violenta, algo que tal vez hizo que otra persona se sintiera mal. Entonces, la persona dice, no, yo quiero resolver esta situación. Aquel que hizo el agravio, no el agraviado, sino el que hizo el agravio, dice, yo quiero resolver esta situación. Y entonces trata de buscar alguna forma para resolver esa situación. Y entonces tal vez, ¿cómo lo hace? Bueno, trata tal vez de hacerlo a través de un obsequio, acercarse a esa persona a través de algo, tal vez a través de un regalo, por ejemplo, digamos, un ramo de rosas, un ramo de flores. Entonces la persona viene y le regala un ramo de flores a esa persona como un acto de arrepentimiento, como un acto de acercamiento, de decir, estoy arrepentido de esa situación, ¿verdad? Y trata de buscar cómo acercarse a esa persona. Solamente es un ejemplo. La idea que yo quiero aquí es que usted entienda que cuando las personas ofrecen un corbán, un corbanot, un holocausto, un sacrificio, la intención no es recibir el perdón a través de ese sacrificio. Eso es sencillamente un instrumento para acercarse al Creador. Lo que realmente va a hacer que la persona reciba expiación es lo que hay en su corazón. Si hay un verdadero arrepentimiento en su corazón, plenamente el Todopoderoso verá con buenos ojos ese acto, ¿verdad? Como dice la Escritura, el Todopoderoso no puede desechar un corazón contrito y un corazón humillado. Muy bien. Por lo tanto, entonces vemos que el acto que realiza aquí Itro, me devuelvo, el acto que realiza Itro sencillamente fue como un acto de agradecimiento, como un acto de acercamiento al Todopoderoso y no como un acto de expiación de pecados. Que incluso todavía no ha sido dado por el Creador, por el Eterno, ese mandamiento, ¿verdad? Para que las personas puedan acercarse y reciban expiación. Entonces todavía no ha habido, digamos, ese precepto, ese mandamiento. Este precepto todavía no ha sido dado en la Torá.
Y vemos que aquí Moisés pues realiza un acto que lo que está buscando es dar gracias al Eterno y acercarse al Todopoderoso. Verso 19, 20 y 21. Dice, así, escúchame, te voy a dar un consejo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Resulta que Moshe se sentaba delante del pueblo y el pueblo venía a Moshe a preguntarle cuando había alguna situación, alguna discusión entre vecinos, había algún problema, ¿verdad? Que había que resolver y entonces las personas venían delante de Moisés para hablarle de sus asuntos y él pues tenía que ver, ¿verdad? Y dar pues una instrucción para la situación. Y entonces Yitro, cuando vio esto, dijo, no es posible que Moisés tenga que hacer esto. ¿Por qué? Porque imagínense lo que era, millares de personas estando ahí al frente, esperando que se resolviera alguna situación, esperando su turno. Y bueno, también pensamos en la situación de Moisés, en su parte humana, aunque sabemos que hay algunos sabios de Israel que dicen que este no fue tal vez el mejor consejo, ¿verdad? Que se pudo haber dado. ¿Por qué? Porque ¿qué hombre más sabio que Moshe para dar el mejor consejo? O que también se piensa que si Moshe estaba al frente de esta situación, el Todopoderoso le iba a dar la fuerza y la capacidad para poder hacer ese trabajo. Por lo tanto, ¿verdad? Algunos dicen pues que tal vez no pudo haber sido tal vez el mejor consejo de todos, pero fue un consejo que sí Moisés aceptó y que hizo conforme a lo que su suegro le instruyó. Y por lo tanto, en el verso 21, Yitro le dice, elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos del Eterno, hombres fieles, incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de miles, de cientos, de 50 y jefes de decenas. Cosa que Moisés le pareció bien. Muy bien, vamos a ir al capítulo 19. Vamos a ir al capítulo 19. Israel en Sinai. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinai. Habían partido de Refidim y llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto. Allí frente al monte acampó Israel. Pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Adonai lo había llamado desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Adonai le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Adonai ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Adonai. Y Adonai dijo a Moisés, he visto, yo vengo a ti en el espesor de la nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también crean en ti siempre. Y Moisés declaró a Adonai las palabras del pueblo. Entonces Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Así estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Adonai descenderá sobre el monte Sinai ante los ojos de todo el pueblo. Y marcarás límites en derredor del pueblo, diciendo, guardaos vosotros de subir al monte o de tocar sus estribaciones. Cualquiera que toque el monte ciertamente será muerto. No lo tocará mano alguna, pues ciertamente será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando resuene prolongadamente la corneta, ellos subirán al monte. Entonces Moisés bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos.
Luego dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día. No os acerquéis a mujer. Al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos, y una nube muy espesa sobre el monte, y un fuerte sonido del chofar. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Elohim, y se ubicaron en la parte baja del monte. Todo el monte Sinai humeaba, porque Adonai había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido del chofar se hacía cada vez más fuerte, y Moisés hablaba, y Elohim le respondía con el trueno. Adonai descendió sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte, y llamó Adonai a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Luego dijo Adonai a Moisés: Baja, advierte al pueblo, no sea que irrumpan hacia Adonai para observar y caigan muchos de ellos. Y santifíquense también los sacerdotes que se acercan a Adonai, para que Adonai no haga estrago entre ellos. Y Moisés dijo a Adonai: El pueblo no podrá subir al monte Sinai, porque tú nos has advertido diciendo: Delimita el monte y santifícalo. Y Adonai le dijo: Anda, baja. Luego subirás tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir ante Adonai, no sea que haga estrago en ellos. Y bajó Moisés al pueblo y habló con ellos. Baruch Hashem. Capítulo 19. Bien. Dice el verso 2, y partieron de Redifim o Refidim y llegaron al desierto del Sinai, e Israel acampó ahí en el desierto frente al monte Sinaí, o sea, al monte Sinaí, a la montaña del Eterno. Allí estuvieron ellos acampando. Verso 5. Ahora pues, dice el Todopoderoso, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra, dice el Santo y Bendito. Ok. Bueno, un día miraba un video muy bonito donde le preguntaban a un judío por qué razón consideraban ellos que son el pueblo especial del Todopoderoso, que por qué es un pueblo especial. Y bueno, aquí podemos ver que el Todopoderoso le extiende esta invitación al pueblo de Israel. Le dice: ahora pues, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, o sea, sus preceptos, sus mandamientos, la Torá, que la gente traduce como ley, pero Torá no significa ley, significa instrucción. Y si guardaréis mi pacto, mi Torá, mi instrucción, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Todos los pueblos, todas las naciones le pertenecen al Todopoderoso. Todas las naciones, todos los pueblos le pertenecen al Todopoderoso. Pero dice que si ellos aceptan la invitación, si ellos aceptan la invitación de que el Todopoderoso les está haciendo para guardar los preceptos, guardar sus instrucciones, dice que esto hará que se conviertan en su especial tesoro. Imaginémonos esto, imaginémonos un pueblo, ¿verdad? Como el pueblo de Israel. El Todopoderoso, el Todopoderoso le invita a este pueblo a que se convierta en su especial tesoro. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo que tiene que hacer sencillamente es obedecer. Obedecer todo lo que él le indica. Es como el padre de familia, es como el padre de familia que tiene 3 hijos.
El padre de familia quiere a sus 3 hijos. Pero de estos tres hijos, hay uno de ellos que es el que le obedece en todo. Si bien es cierto, quiere a los 3, tengan plena seguridad de que el que es más obediente de todos es el que encontrará un mayor favor de parte de su padre. En el caso del Eterno, pues vemos lo mismo. El Todopoderoso le hace la invitación al pueblo de Israel, el pueblo de Israel dice sí, y se convierte en ese especial tesoro de entre todos los pueblos. Y vean lo que dice el Salmo. Aquí tengo referencias. Bueno, aquí tengo el mismo pasaje, ¿verdad? En una versión diferente dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los Bene Israel. Ahora sí, vemos la referencia. Vea lo que dice el Salmo 147, verso 19. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus leyes y sus decretos a Israel. Bueno, esta es una versión y como les digo, aquí, digamos, utilizan la palabra ley. Ha manifestado sus palabras a Jacob, realmente a Jacob, que es como se escribe en hebreo, aquí está en español. Dice que ha manifestado sus palabras a Jacob. Recuerden algo, el Todopoderoso, cuando se refiere a Jacob, también se refiere a Israel. Y cuando a veces se refiere a Israel, también se refiere a Jacob. Entonces dice, ha manifestado sus palabras a Israel y su Torah y sus decretos a Israel. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, el Todopoderoso ha manifestado sus preceptos, sus mandamientos, su instrucción ¿a quién? A Jacob, que es quién? Israel. Entonces, vea también lo que dice el verso siguiente, el mismo salmo. Este todavía está un poco más claro. Vea lo que dice. No ha hecho así, dice el salmo, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Cuanto a juicios, ellos no los conocen. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Este salmo, este Teilín, que es el pueblo de Israel quien tiene sus preceptos, o sea, me refiero a los preceptos del Todopoderoso, es quien tiene los preceptos, los mandamientos y la instrucción del Todopoderoso. Fue a ellos a quien se les entregó y no a ningún otro pueblo. Y dice aquí, en este tiempo, que los pueblos no conocen los juicios del Todopoderoso. Y efectivamente, ¿cuál es el pueblo que guarda la Torá? ¿Cuál es el pueblo que guarda la instrucción? El pueblo de Israel, que ha sido llamado para hacer luz a las naciones, para poder mostrarles a las naciones por el camino que deben de ir, cómo deben de servir al Todopoderoso, cómo deben de servir al Eterno. El pueblo de Israel es ese especial tesoro del que el Todopoderoso se alegra, se regocija de su pueblo Israel. Ve lo que dice Isaías 44:8, esa es otra referencia. Dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, o sea, está hablando a través de los profetas, y te dije antes lo que estaba por venir. Luego vosotros dices, ¿sois quién? Mis testigos, que no hay otro Elohim sino yo, y que no hay fuerte que yo no conozca. El Todopoderoso es la fuente de la bendición, el Todopoderoso es la fuente de la sabiduría. Le dice a su pueblo Israel, no tengan temor, yo siempre les he anunciado lo por venir. Además, que ustedes son mis testigos. ¿Por qué? Porque tienen los testimonios del Todopoderoso. En el verso 8, dijeron ellos, del capítulo 19, respondieron todo el pueblo al unísono,
unísono, perdón, y dijeron, todo lo que ha hablado Adonai haremos. Y llevó Moshe las palabras del pueblo ante Adonai. Entonces, la invitación que el Todopoderoso le hace al pueblo de Israel y le dice, si ustedes escuchan mis preceptos, mis mandamientos, mi Torah, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Qué respondió? Dice que respondió el pueblo al unísono. O sea, hubo unidad ahí en medio de todo el pueblo de Israel. Todos respondieron a una y dijeron, todo lo que ha hablado Adonai haremos. Y entonces dice la instrucción, la Torah, las escrituras, que Moisés llevó estas palabras delante del Eterno. Bueno, la Torah lo menciona de esta manera, no es que el Todopoderoso no se diera cuenta de esto, ¿verdad? Sencillamente para que podamos entender, ¿verdad? Muy bien. En el verso 9 dice, y el Eterno dijo a Moshe, he aquí que yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moshe denunció las palabras del pueblo al Eterno. Aquí hay algo muy importante que aprender. Y que el Todopoderoso viene y se presenta delante de todo el pueblo y habla a Moisés, y la gente escuchaba que el Todopoderoso hablaba con Moisés. Las personas no entendían. Escuchaban una voz que era la que estaba hablando con Moisés, pero ellos no entendían qué era lo que el Todopoderoso le estaba diciendo a Moisés. ¿Por qué? Porque ahí el Todopoderoso estaba haciendo diferencia entre Moisés, su profeta, y el pueblo de Israel. Por eso ponemos acá, ¿verdad? Nunca más hubo en Israel un profeta como él. El profeta más grande de todos es Moisés. Sabemos que hay, digamos, otros profetas, incluso en las religiones fuera de Israel. También hay otros que han sido llamados por su religión como profetas, pero la escritura nos enseña que es Moisés el más grande de todos los profetas y que nunca hubo después de él un profeta mayor que Moisés. Y eso lo vemos en este pasaje de referencia de Devarim, Deuteronomio, capítulo 34, verso 10, donde dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Eterno cara a cara. ¿Por qué? Porque la Torá enseña que Moisés, dice, hablaba cara a cara con el Eterno. Y bueno, vemos que definitivamente el Todopoderoso, cuando se acerca a Moisés en esa nube, le habla para que todo el pueblo pueda ver el nivel de profecía, el nivel de elevación espiritual que tenía Moisés en relación a todos los demás hombres, que no había otra persona que tuviera el nivel profético y esa relación y esa eh, amistad o estrechez que había, ¿verdad?, entre Moisés y su creador. En el verso 14 y 15 dice que descendió Moshe desde la montaña hacia el pueblo y preparó al pueblo y ellos lavaron sus vestimentas. Cuando el pueblo estuvo delante del monte Sinaí, el monte Sinaí temblaba, el monte Sinaí humeaba, el monte Sinaí se movía. Escuchaban shofarín, shofares, trompetas, dicen algunas versiones, eran sonidos como de trompeta, como de shofar, un sonido fuertísimo. Aquello era un acontecimiento que estuvo ante los ojos de millares de personas, millares de personas. Recordemos que la Torá nos enseña que cuenta a 600,000
hombres de a pie que podían salir a la guerra. Ahí no se contaban a las mujeres, no se contaban a los niños, no se contaban a los ancianos, ni a las niñas, ¿verdad? No se contaban. Entonces, imagínense, pero habían más de 600,000 hombres que podían salir a la batalla. Ahora súmele todos los ancianos, todas las mujeres, todos los niños, eran millones de personas o millares de millares. Entonces dice que descendió Moshe desde la montaña hacia el pueblo, preparó al pueblo y ellos lavaron sus vestimentas. O sea, se prepararon, lavaron sus vestimentas. Esto habla de un ámbito espiritual. O sea, este lavar sus vestimentas tiene que ver con una preparación de índole espiritual. También el verso 15 dijo, estad preparados durante 3 días. Tenían que prepararse, ¿verdad? Hubo una preparación previa durante 3 días preparándose para este encuentro. Y dijo, no os acerquéis a mujer. Cuando dice aquí esta expresión, no os acerquéis a mujer, está hablando del acto sexual. Está hablando de que no se acercara a una mujer, no, sino que, digamos, que no tuvieran relaciones maritales, que no hubieran relaciones sexuales en ese momento, ¿verdad? Para que todos estuvieran totalmente limpios delante del Todopoderoso. O sea, no es que el acto sexual entre esposos sea algo malo, pero si van a presentarse delante del Todopoderoso, tenían que estar limpios, ¿verdad? Por completo. En el verso 16 dice, y ocurrió en el tercer día que al entrar la mañana hubo truenos, relámpagos, nubes espesas sobre la montaña y un sonido de trompeta, shofar, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Es más, hay una tradición, hay midrashim, hay comentarios que dicen que cuando esto ocurrió, que cuando esto ocurría, las personas podían, dice, algunos ver las palabras que el Eterno decía, muchos podían ver, ¿verdad? O sea, fue un acontecimiento, fue algo extraordinario. Estas personas que estuvieron frente a eso fueron marcadas de por vida al poder estar delante de ese acontecimiento donde el Todopoderoso se estaba manifestando al pueblo, ¿verdad? En ese momento el pueblo se convierte en el pueblo del Eterno, en el pueblo de Dios, donde ellos aceptan al Todopoderoso, ¿verdad? Donde ellos aceptan al Todopoderoso como su Dios y sus instrucciones como su forma o su estilo de vivir. Verso 21. Dijo Adonai a Moshe, baja, advierte al pueblo, no sea que derriben los límites hacia Adonai para ver y caigan de él muchos. Voy a continuar con el pasaje siguiente y me voy a devolver a este. Verso 22. Dice, y también los sacerdotes que se llegan al Eterno se santifiquen para que el Eterno no haga en ellos estrago. Ahora, ¿por qué decidí adelantarme y por qué me voy a devolver? Porque déjeme contarle que cuando el Todopoderoso dice aquí, y también los sacerdotes que se llegan al Eterno se santifiquen, no habían sacerdotes en ese momento. No habían sido nombrados los sacerdotes en ese momento. O sea que lo que el Todopoderoso está diciendo aquí es que aquellos que van a ser aptos para el sacerdocio tienen que santificarse. Tienen que santificarse. Entonces el Todopoderoso ya, digamos, estaba poniendo en el corazón de muchos ahí, descendientes de Aarón, descendientes de Moisés, que posteriormente se van a convertir en sacerdotes. Todos ellos pues ya iban, digamos, siendo pues escogidos o preparándose, ¿verdad? Para poder servir al Todopoderoso, aunque todavía no habían sido ungidos al servicio del Todopoderoso, pero el Todopoderoso sabía que ya habían personas ahí aptas para eso. Y aquí me devuelvo porque dijo Adonai a Moshe, baja y advierte al pueblo, no sea que derriben los límites. Entonces,
Está hablando de los límites de la montaña, porque ya el Todopoderoso había hablado a través de Moisés de que la gente no podía traspasar los linderos, que no podían traspasar esos límites. Entonces, si tampoco habían sacerdotes y el Todopoderoso menciona a los sacerdotes, entonces aquí de qué límites está hablando. Está hablando de límites espirituales. Está hablando de una limitación, ¿verdad? Donde usted tiene que saber hasta dónde puede llegar. ¿Cuál es su límite? ¿Cómo debemos nosotros demostrarnos delante del Todopoderoso? ¿Cómo debemos de actuar delante del Todopoderoso? ¿Cómo debemos de hablarle al Todopoderoso? ¿Cómo debemos de venir y presentarnos delante de Él? Tenemos que saber que tenemos un límite. Tenemos que tener un límite. Y esto lo vamos a ver, ¿verdad? En el capítulo siguiente vamos a ver cómo las personas a veces atraviesan ese límite. Les voy a mostrar con un ejemplo cómo las personas pueden a veces atravesar esos límites y eso es algo peligroso. Eso es algo peligroso. Y entonces, por eso quiero recalcar que todos tenemos que tener mucho cuidado y reconocer los límites que tenemos delante del Todopoderoso. Bien, vamos al capítulo 20. Vamos a ir al capítulo 20 y último de nuestra porción. Capítulo 20 dice así. Elohim habló todas estas palabras diciendo, yo soy Hashem, tú Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tengas dioses ante mí. No te hagas para ti escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que está en el agua bajo la superficie continental. No te posternes a ellas ni las adores, pues yo soy Hashem, tu Elohim, el celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación entre los que me aborrecen. Que hago el bien hasta miles entre quienes me aman y cumplen mis preceptos. No tomes el nombre de Hashem, tu Elohim, en vano, pues Hashem no absuelve a quien toma su nombre en vano. Ten presente el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu tarea, pero en el día séptimo es Shabbat. A Hashem, tu Elohim. No hagas ninguna tarea, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal, ni el prosélito que habita dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y se abstuvo de crear en el séptimo día. Por eso Hashem bendijo el Shabbat y lo declaró sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, de modo que vivas una larga vida sobre la tierra, que Hashem tu Elohim te entrega. No asesinarás, no cometerás adulterio, no atestigües en falso en perjuicio de tus semejantes, no robes, no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies la mujer de tu prójimo, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni su tesoro, ni su asno, ni nada que le pertenezca.
Todo el pueblo vio las voces y las llamas, el sonido del shofar y el monte que humeaba, y el pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos. Le dijeron a Moshe, háblanos tú y nosotros obedeceremos, pero que no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Moshe respondió al pueblo, no teman por sus vidas, pues para elevarlos a ustedes ha venido el Eterno, para que sientan ustedes el temor a él y no transgredan. El pueblo se mantuvo alejado y Moshe se acercó a la tiniebla donde estaba Elohim. Y dijo el Eterno a Moshe, así dirás a los israelitas, ustedes vieron que yo hablé con ustedes desde el cielo. No hagan conmigo y no hagan para ustedes ni dioses de plata ni dioses de oro. Haz para mí un altar de tierra y junto a él sacrificarás tu ofrenda olá y ofrenda shelamín, o sea, ofrenda de paz. Tomarás de tu ganado mayor y menor en el lugar donde yo permita mencionar mi nombre, es decir, en un lugar especial. Vendré hacia ti y te bendeciré. Cuando me construyas un altar de piedra, no lo edifiques de piedra labrada, pues la piedra labrada con herramienta de hierro es indigna. Cuando hagas acceso a mi altar, que no sea escalerilla, sino una rampa, para que no asciendas por escalones a mi altar, para evitar que se vea tu desnudez. Baruch Hashem. Muy bien, ya casi concluyendo con la porción, con el estudio. Aquí vemos una imagen de una sinagoga y vemos ahí, ¿verdad? La, la figura de las tablas de los 10 preceptos o los 10 pronunciamientos. Y vemos aquí uno de los mandamientos. Yo soy el eterno, tu Elohim, que te saqué de la esclavitud. Dice, verso 1, y yo soy Hashem, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, y no tendrás otros dioses ante mí. Aquí tenemos un pasaje de referencia, como dice Oseas 13:4, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, pues yo soy tu único Salvador. Así lo dice el santo y bendito es. Él es el Dios uno y único y solamente Él da salvación. Dice 23. No tengas otros dioses aparte de mí. Isaías 43:10. Vosotros, hablando del pueblo de Israel, sois mis testigos, dice el santo y bendito, declara el Eterno. Y mi siervo, que es Israel su siervo, a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Amén. Baruch Hashem, bendito es tu nombre. Verso 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Hay otras versiones que dicen no tomarás mi nombre en falso.
¿Qué es lo que significa este pasaje? Y esto es lo que les hablaba a ustedes de que tenemos que tener muy claros los límites, los límites en cuanto a cómo servimos al Todopoderoso. Entonces, ¿qué significa tomar el nombre del Eterno en vano? Pues esta versión que está aquí abajo lo dice claramente. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Tomar el nombre del Eterno en vano es tomar el nombre de Él sin el respeto, sin el temor reverente, sin reverenciar el nombre del Todopoderoso. Eso es tomarlo en vano. Y aquí yo les tengo algunos ejemplos. Hoy en día es muy dado dentro de las poblaciones, dentro de los comercios, algunos dueños de comercios tienen eh, pues esta práctica que es una práctica incorrecta. Y bueno, sabemos que muy posiblemente ellos desconocen, como dice el Salmo 147, ellos desconocen los juicios, desconocen la palabra, los preceptos del Todopoderoso. Por eso es que hacen cosas como estas que no están bien vistas delante del Todopoderoso. ¿A qué me refiero? Vean, vean ustedes. Aquí vemos un taller de motocicletas, un taller de motocicletas. ¿Y cuál es el problema del taller? ¿Acaso hay algún problema en tener un taller? No, no hay ningún problema en que alguien tenga su negocio. El problema es usar el nombre del Eterno como una valla publicitaria. Esto es tomar el nombre del Eterno en vano. El usar el nombre de Dios para una valla publicitaria, para un negocio, porque esto es falta de respeto, falta de temor al nombre del Todopoderoso. Vean, incluso en la parte de abajo podemos ver este rótulo que tiene el nombre en hebreo del Todopoderoso. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el nombre del Todopoderoso. Ese es el nombre del Todopoderoso escrito en hebreo. Aquí está, en esta parte de aquí. Elohim. Ese nombre es uno de los nombres del Todopoderoso. Cuando el Todopoderoso en Bereshit, el primero de los nombres que él usa, que es un nombre que tiene que ver con su poder, con el juicio, pero también tiene que ver con la creación. Muy bien. Y aquí podemos ver que aquí tenemos una mueblería, dice muebles y diseños, y qué dice Elohim, también usando el nombre de Dios, el nombre del Eterno para un negocio, pero no es el único. Aquí tenemos varios. Panadería El Shaddai, otro de los nombres del Santo y Bendito. Aquí tenemos panadería, aquí tenemos negocio El Shaddai, centro naturista, chiles secos El Shaddai, con, con un pasaje de Josué. Aquí tenemos 20 instalación de cámaras que usan nombre del Todopoderoso, Elión, el Altísimo. Aquí vemos este otro señor en México, presentación del negocio, Elión 2020. Presentación del negocio, Elión 2020. ¿Qué es esto? Tomar el nombre del Eterno en vano. Tomar el nombre del Eterno en vano. Alguien que toma uno de los nombres del Santo y Bendito para ponerle a su negocio es tomar el nombre de Dios en vano. Eso no es santificar el nombre de Dios. No es santificar el nombre de Dios. Eso es algo que es totalmente incorrecto y el Todopoderoso lo prohíbe, y lo peor de todo es que las consecuencias es que el Todopoderoso dice, no tendré por inocente aquel que lo haga. Aquí está otra versión, dice, no uses el nombre del Señor tu Elohim en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. ¿Okay?
Éxodo 28 al 10. Acuérdate del Shabbat, acuérdate del sábado para consagrarlo. 6 días trabajarás, haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero en el séptimo día será un día de reposo. ¿Para qué? Para honrar al Todopoderoso. El séptimo día nosotros lo descansamos para honrar al Todopoderoso. Para eso es que guardamos el Shabbat. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de honrarlo. Es nuestra forma de decirle, eterno, yo te honro, te respeto, guardo el Shabbat para ti. Es muy posible que alguien pues diga, ¿verdad? Alguna persona que vea eh, esta enseñanza, y es que el Todopoderoso ha abierto las puertas para que todas las personas que quieran servirle y amar su nombre también guarden el Shabbat. Vean lo que dice Isaías 66:23. Y sucederá que de novilunio en novilunio, eso significa de mes en mes, y de sábado en sábado, dice, vendrá toda carne para adorar delante de mí, dice el Eterno. Dice que toda carne, no unos cuantos, no el pueblo de Israel, dice, no, vendrá toda carne a servir al Eterno, dice, a postrarse delante de él. Así está escrito en el último capítulo de Isaías. Esto para los tiempos donde el reino del Todopoderoso ya esté establecido aquí en la tierra. Cuando estemos, ¿verdad? En el, eh, en los tiempos de la era mesiánica, donde ya el Mashiach esté reinando juntamente con el Eterno. Dice Isaías 56:6. Asimismo, respecto de los hijos de la tierra extraña, o sea, los que no son judíos, los gentiles, los goy, así los de la tierra extraña, que se unen, dice, al Eterno, para asistirle, o sea, para asistirle, para servirle, para honrarlo, para amar su nombre, para ser sus siervos, todo aquel que dice que guarda el sábado, vea, está hablando de los hijos de la tierra extraña. Dice, hijos de tierra extraña que se unen al Eterno para asistirle, para amar su nombre, para ser sus siervos suyos, todo aquel que guarda el sábado, para no profanarlo y se atiene a su pacto, dice, yo también los traeré a ellos. ¿A dónde? Dice que los traerá, o sea, no estaban ahí. Dice que serán traídos. Yo también los traeré a ellos, a mi santo monte, y los haré gozosos en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Como quién? Como Yetro. Como Yetro que hizo holocausto y sacrificio. ¿Era él israelita? ¿Él era hebreo? No. Bueno, dice el Todopoderoso que los corbanot, los corbán que ofrezcan, dice, los hijos de tierra extraña que le sirven, el Todopoderoso dice, los recibirá sobre su altar. ¿Por qué? Porque dice que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Baruch Hashem. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Elohim. ¿Alguien quiere tener larga vida? Honre a su padre, honre a su madre, o honre a su padre y a su madre. Porque el Todopoderoso da una promesa, dice que tendrán larga vida. Así que siempre aquellos que tienen sus padres, honrenlos para que les vaya bien en la vida. Incluso es muy interesante que si usted toma, por ejemplo, alguna imagen de las tablas de los 10 pronunciamientos o los 10 mandamientos, como se conocen, o los 10 preceptos, se van a encontrar que el precepto de honrar a padre y madre se encuentra en los preceptos
que nosotros tenemos para nuestra relación con el Creador. Están dentro de esos. ¿Por qué? Porque honrar al padre y a la madre es como honrar a Dios. En el verso 13 dice, no cometerás homicidio, no incurrirás en adulterio, no robes, no prestes falso testimonio contra tu prójimo. Dice, porque mucha gente dice, no matarás. El precepto no dice, no matarás. No asesinar, que es diferente. Una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Porque alguien en defensa propia podría matar a alguna persona, defendiéndose de esa persona. Pero eso no es homicidio, eso no es asesinato. Lo que el Todopoderoso dice es que no debemos de incurrir en homicidio, en asesinato. También dice no incurras en adulterio y no robes. Incluso este precepto de no robar incluye también el secuestro. Una persona que secuestra a otra, esto es como una especie de robo también. Dice no prestar falso testimonio contra el prójimo, ¿verdad? No hacer uso de la shonara, lengua maligna. Verso 17. Y dijo Moshe al pueblo, no temáis, ya que para elevaros se ha manifestado Elohim, y para que esté el temor a él en vuestra presencia, para que no hayáis de errar. Ya casi concluyendo, verso 22 y 23. Dice, mas si altar de piedra hicieres para mí, no las hagas esculpidas, ya que tu espada habrá de blandir sobre ella cada piedra y la habrás profanado. Verso 23, y no habrás de ascender por gradas sobre mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. ¿Ok? Muy interesante esto. Aquí podemos ver una representación de cómo era el altar. Vemos que había una rampa por donde subían los Kohanim, los sacerdotes, donde se ofrecían los holocaustos y y todo eso no fue, ¿verdad? Labrado así con martillo, con cincel, no, se utilizaron piedras que tuvieran las formas correctas para poder darle esa forma correcta, ¿verdad? Al Mishbea, o sea, al altar. Aquí hay una referencia de Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7. Dice, esto es la construcción del Sagrado Templo cuando lo hizo Shlomo Melech, el rey Salomón. Y la casa en su construcción fue edificada de piedras labradas ya en las canterías, de manera que ni martillos, ni hachas, ni ningún instrumento de hierro se dejó ir en la casa mientras estaba edificando. Bien. Y por último, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Conclusiones. Bueno, las conclusiones respecto a la instrucción, a la enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Maravilloso. La conversión de Yitro, como se llama la porción de esta semana, donde vemos a Yitro, donde dice claramente, ahora me doy cuenta que Elohim es el Dios sobre todos los dioses, o sea, todos los dioses falsos a los cuales él servía. Él pues llega a la conclusión y reconoce que solamente hay un Dios. También tenemos que el Todopoderoso entrega estos 10 preceptos, estos 10 pronunciamientos al pueblo de Israel. El Todopoderoso le da la oportunidad al pueblo de Israel y le dice, si ustedes cumplen mis preceptos, mis mandamientos, mis instrucciones, ustedes serán mi especial tesoro. A lo que el pueblo responde, todo lo que Adonai nos diga, eso cumpliremos.
El Todopoderoso le permite al pueblo de Israel convertirse en esa nación especial, en esa nación de sacerdotes, una nación santa para el Todopoderoso, una nación que se convierte en luz para todos los pueblos. Y hemos visto cada uno de esos preceptos, de esos mandamientos, de esos 10 pronunciamientos, donde el Todopoderoso dice que no hay que tener dioses delante de él, que él es el Dios uno y único, que debemos de honrarlo, que no hay que hacer esculturas de ninguna índole para rendir culto a estas esculturas, donde habla de honrar a los padres, donde habla de no asesinar, de no robar, de no dar falso testimonio, y también, por supuesto, se me olvidaba, lo pasé por alto, el mandamiento donde dice que hay que, ¿verdad? Ver el Shabbat, el día de reposo, como un día especial consagrado al Todopoderoso. Y bueno, el Todopoderoso le da estos preceptos, estos mandamientos al pueblo de Israel para que ellos sean los que los guarden, los cuidan, pero también puedan enseñarlos, ¿verdad? A las naciones, puedan enseñarlo a todos los pueblos, a todas las personas. Muy bien. Bueno, así hemos llegado, ¿verdad? Al final de este estudio. Les deseamos a todos ustedes, a los que están presentes en este momento en la transmisión, ¿verdad? A los que se encuentran en la transmisión en vivo por Zoom y a todas aquellas personas que nos verán por YouTube. Les deseamos que tengan una feliz semana, que sea una semana llena de éxito en todo lo que emprendan, que el favor del Eterno esté con ustedes y nos veremos en un próximo estudio. Hasta pronto.